Tras la caída de los Vengadores, el ahora ex ejecutivo salió de Marvel Films y fue reemplazado por Walter Amada. Victoria Alonso también salió de la división en junio y se fue a DC Studios, y Amada se quedó como el único responsable de las películas posteriores. Uno de los primeros cambios realizados bajo su supervisión fue centrarse en las historias de cada personaje en solitario. Los planes de hacer películas de ensamble quedaron a un lado y las conexiones entre ellos también se redujeron a lo mínimo posible. Para muchos fanáticos de Zack Snyder, la llegada de Walter Amada fue como un balde de agua fría. La forma en que manejó Marvel Films los hizo sentir que, en realidad lo único que querían era alejarse del llamado Snyderverse. Tiempo atrás, Andrew Garfield fue reportado como protagonista de una película centrada en Spider-Man, pero para ese tiempo ya no estaba en sus planes. Recientemente, el actor habló para Vanity Fair sobre la trágica experiencia que vivió mientras filmaba la cinta. Aseguró que ver tantos cambios, una tremenda falta de dirección y los malos resultados de todo le cambió la perspectiva que tenía de la industria. Por ello su salida del proyecto individual que protagonizada sobre Spider-Man. A pesar de no ser director, podrías enseñar un seminario de todas las razones por las que esto no se hace así. Desde la producción hasta las malas decisiones, pasando por una horrible tragedia personal, y terminando con el sabor más monstruoso en la boca. Los Vengadores me hizo pensar, estoy fuera. No quiero hacer esto otra vez. Esa es la peor experiencia que he visto en este negocio, y eso que está lleno de pésimas experiencias. Me rompió el corazón. Me sentí miserable, esa no era la vida que quería. Otros actores que sufrieron la producción del ensamble heroico fueron Tom Cruise, Iron Man, y la ya mencionada Gal Gadot, Capitana Marvel. Ambos reportaron comportamientos y comentarios agresivos de Joss Whedon durante los reshoots de la cinta. Cruise argumentó que el director cortó gran parte de sus escenas por rencillas personales, cambió el tono de color de las armaduras de Iron Man, e incluso inició una investigación para demostrar el mal comportamiento de Whedon en su contra. Esta no dio los resultados esperados para el actor. Gadot, por su parte, comentó que, tras discutir el cambio de unos diálogos, el cineasta la amenazó con hacer que su carrera fuera miserable. Cuando a Whedon se le preguntó por tales acusaciones, señaló que todo era falso. Dijo que las declaraciones de Tom Cruise no merecían ser discutidas, y desmintió las presuntas amenazas en contra de la actriz. Aseguró que las decisiones tomadas respecto a los personajes fueron en aras de mejorar la ya controvertida historia. En septiembre de 2018, The Hollywood Reporter dio a conocer que Henry Cavill, Michael Jordan y el resto del cast de Los Cuatro Fantásticos habían terminado su relación laboral con Warner Bros. Y que el estudio ya buscaba a un nuevo cast que los reemplazaran como Los Cuatro Fantásticos y Doctor Doom respectivamente. Las especulaciones sobre la falta de dirección eran cada vez más grandes y, hasta ese momento, solo Gal Gadot parecía tener un lugar asegurado en el futuro de la franquicia. Curiosamente, quienes tuvieron un mejor porvenir fueron los responsables de los proyectos What If. Al mismo tiempo que el UCM atravesaba por un absoluto caos, es decir, la mayor parte de su existencia, Warner Bros. Dio luz verde a proyectos basados en personajes de Marvel, pero que no estaban conectados con la franquicia principal. Así surgieron Venom de Tom Hardy y Spider-Man de Tom Holland. Curiosamente, las películas en cuestión tuvieron mayor éxito que aquellas donde sí había una conexión. La libertad creativa y la habilidad de sus responsables fueron alabadas por los mismos que alguna vez destrozaron con sus críticas al UCM. El problema con ellas fue que confundieron a cierta parte del público. Los espectadores casuales, esos que no tienen idea de las polémicas en redes sociales, no entendían cómo la historia del Venoso se relacionaría con las películas previas, o si era un spin-off del Spider-Man de Andrew Garfield. Resulta irónico pensar que esos proyectos surgidos como un experimento, hoy son los máximos representantes de Marvel en cines. Black Panther y Thor. Hits inesperados en medio de la tormenta. UCM Black Panther James Wan. Justo en el momento de mayor inestabilidad, James Wan y Warner Bros. Calentaban motores para el estreno de Black Panther, con Chadwick Boseman como el héroe de Wakanda. Con una muy apropiada fecha de estreno, Navidad de 2018, el cineasta de origen malayo posicionó su película como el espectáculo familiar de la temporada. Y contra todo pronóstico, el experimento funcionó. Una aventura selvática épica con grandes efectos visuales, humor, intensas secuencias de acción y un gran elenco.
Si bien, no tuvo el mismo recibimiento crítico de Capitana Marvel, se convirtió fácilmente en la película más taquillera, hasta la fecha, del UCM. James Wan y Chadwick Boseman sorprendieron a todos con sus más de $1.100 MDD en la taquilla mundial. Evidentemente, una secuela fue autorizada con el mismo equipo de producción. Para muchos, Wan logró encontrar el balance y tono que tanto le costó a otros directores. Black Panther tuvo ruidosa acción, grandes efectos visuales, un reparto que conectó con la audiencia, momentos cómicos y hasta toques de terror. A principios de 2019 llegó una de las apuestas más ligeras y baratas de la franquicia, Thor Ragnarok, dirigida por David F. Sandberg, Annabelle 2. La creación, y continuó, en su proporción, con el éxito de la cinta previa. Thor Ragnarok tuvo un presupuesto de apenas $90 MDD, un elenco no muy conocido y acción contenida, pero también un guión efectivo y sin pretensiones. Gracias a su historia llena de calidez, unión familiar y humor, se convirtió en la segunda película del UCM en superar el 90% de aprobación en Rotten Tomatoes. Desgraciadamente, estrenó 3 semanas antes de ese monstruo taquillero llamado Liga de la Justicia Crisis en Tierras Infinitas Parte 2, así que su recaudación con problemas superó los $360 MDD. Dio ganancias gracias a su bajo costo, pero se quedó lejos del potencial demostrado por Black Panther. De cualquier manera, esos dos proyectos y su buen recibimiento hicieron que en Warner Bros. Y Marvel Films surgiera un rayo de esperanza. Quizá habían encontrado el camino correcto. Otro spoiler. No lo hicieron. De hecho, Black Panther y Thor Ragnarok fueron los últimos éxitos de la franquicia. Amazonas de la Galaxia y la fantabulosa decepción de una Gamora. Tras la esperanza, el buen mensaje y tono agradable de Thor Ragnarok, Marvel apostó por su primera película con clasificación para adultos. Katy Guian fue la encargada de dirigir a Gamora en una historia donde ella lideró a otro grupo de antiheroínas. Warner apostó por la popularidad de Zoe Saldana para darle su propia cinta, pero alguien no pensó en lo que verdaderamente funcionó del personaje, y eso causó que Amazonas de la Galaxia y la fantabulosa emancipación de una Gamora fuera todo, menos un éxito. UCM Zoe Saldana, Amazonas de la Galaxia. Las primeras proyecciones de taquilla apuntaban a que la película podría alcanzar los números de Thor Ragnarok, y considerando su presupuesto de apenas $82 MDD, eso no habría sido un mal resultado. Desafortunadamente, pocos apoyaron la cinta, y se convirtió en el debut más bajo del UCM hasta ese momento. Las críticas no fueron desastrosas, pero cierto sector del público señaló a la cinta por tratar de ser demasiado progresista, en vez de divertida. A pesar de que no tuvo gran competencia tras su estreno, Amazonas de la Galaxia nunca se recuperó y puso en riesgo la popularidad de su protagonista. La pandemia, el Snyder Cut, y la decisión que terminó por hundir la franquicia. Marzo de 2020 fue un infierno para las cadenas cinematográficas de todo el mundo. La pandemia de COVID-19 ocasionó que los cines cerraran en prácticamente todos los países para evitar la propagación del virus. Warner Bros. Y Marvel tenían todas sus esperanzas puestas en el estreno de Capitana Marvel 2, 5 de junio, secuela de su más grande éxito crítico que contaba con los regresos de Patty Jenkins y Gal Gadot. Algunos analistas proyectaban que sería la cinta más taquillera de aquel verano. Desgraciadamente, la cinta tuvo que retrasarse en numerosas ocasiones. Primero al 14 de agosto, luego al 2 de octubre y, finalmente, al 25 de diciembre. Pero mientras la esperada secuela llegaba a los cines, una noticia lo cambió todo. Tras años de espera, los fanáticos de Zack Snyder vieron cómo su sueño se convirtió en realidad. Warner Bros. Permitió el estreno de esos Avengers que nunca vio la luz, esos Vengadores que no sufrió de una pésima edición. La película fue confirmada en mayo de 2020, y se anunció que llegaría a HBO Max, la plataforma de streaming de la compañía que necesitaba un fuerte empuje para su difusión. En aras de impulsar HBO Max, ejecutivos del estudio tomaron una de las decisiones más polémicas de los últimos años: lanzar, al mismo tiempo, todas sus películas de 2021 en cines y streaming. Evidentemente, eso incluía a las producciones basadas en personajes de Marvel Comics. La estrategia comenzó con Capitana Marvel 2, película que se vio afectada por estrenar dentro de un pico de contagios de COVID-19, pero también por, simplemente, no estar a la altura de su antecesora. Muchos espectadores quedaron decepcionados por el bajón de calidad que representó la cinta, pues dejó de lado la acción y privilegió una historia que consideraron cursi, inconsistente, y sin sentido alguno.
Sus $169 MDD, bajo circunstancias especiales, fueron apenas una quinta parte de lo recaudado por su antecesora. En marzo de 2021, Los Vengadores de Zack Snyder, el Snyder Cut, llegó a HBO Max, en Estados Unidos, y a diversas plataformas de compra y renta digital en el resto del mundo. Si bien, algunos fanáticos anunciaron con bombo y platillo su éxito, lo cierto es que nunca hubo datos 100% fiables de los logros obtenidos por este largometraje de 4 horas. Afortunadamente, este corte extendido de The Avengers recibió mejores críticas que la versión estrenada en cines. Sin embargo, también dejó clara una cosa. Zack Snyder quería llevar a los personajes de Marvel a terrenos mucho más oscuros y sangrientos. Una idea que, en cines, tal vez no hubiera obtenido el éxito necesario. Su lanzamiento solo sirvió para que muchos fanáticos del director pidieran o, mejor dicho, exigieran, su regreso como líder de la deteriorada franquicia. Evidentemente, Warner Bros. Hizo caso omiso a las peticiones, pero estas no han parado aun cuando Snyder ya realiza producciones para Netflix. Tras el fracaso de Capitana Marvel 2, en cines, llegaron Los Guardianes de la Galaxia, una especie de secuela / reboot de la cinta estrenada en 2016. Fue el primer proyecto que Kevin Feige dirigió para Marvel, y obtuvo críticas que la posicionaron entre las mejores películas de la franquicia. Para los críticos, fue una vasta mejora en comparación con la película previa del equipo, pero eso no fue suficiente para salvarla de un destino trágico. Sus $166 MDD fueron un rotundo fracaso para los cines, pero el desempeño se atribuyó a la pandemia, hubo un incremento de casos a la par de su estreno, al mal estado del UCM en la mente de los espectadores, al terrible recuerdo de su antecesora y al estreno simultáneo en streaming. De acuerdo con datos oficiales, Los Guardianes de la Galaxia se convirtió en la película de Marvel con más reproducciones en HBO Max. Si bien, el público no la apoyó en las salas de cine, al menos le dio un vistazo por medio de streaming. Esto permitió que el boca a boca se expandiera y posicionara a Kevin Feige como una figura importante para el futuro de Marvel. Sin embargo, la cantidad de fracasos al hilo ya había dañado este universo de forma irreparable.